revista de Trabajo Social Caleidoscopio y a la presentación de la revista Engarce. Vamos a dar inicio con los presentadores de la revista Caleidoscopio. Tenemos a Adriana Mesa, quien nos va a platicar de su artículo, el cual fue publicado en la revista número 1, denominado Trabajo Social y Movimientos Vecinales. Ella es egresada de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara y colabora en varios colectivos actualmente. Vamos a tener la presentación de ella. Después tendremos la presentación de Paola Margarita García, su artículo denominado Las implicaciones de la formación académica en el perfil profesional de los estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ciclo 2016A, publicado en la revista de Trabajo Social Caleidoscopio número 6. También vamos a tener el artículo de Yuritsi Marlene Mercado, denominado Las tendencias de la globalización en la educación, también publicado en este último número 6. Y por último vamos a tener el artículo de Juan Alfonso Cruz. Él es egresado de la licenciatura en Sociología de la Universidad de Guadalajara y su artículo se denomina Análisis teórico y conceptual de la familia en la sociedad contemporánea, publicado también en este último número de la revista Caleidoscopio. Entonces les damos un aplauso de bienvenida para que Bueno, pues primero que nada, un agradecimiento por la invitación. En esta ocasión pues me toca estar aquí. Ya había estado anteriormente en CUSEAC en otro tipo de temas, en otro tenor, pero bueno, ahora me toca compartir un poquito de trabajo social y movimientos vecinales. Realmente la perspectiva de este artículo surge a partir de mi investigación de tesis como tal. No me pregunten si ya la tengo o no, no hablemos de ese tema. Ese tema no es relevante aquí, pero bueno, este tema de investigación surge a partir de mi intervención como tal en el movimiento vecinal de Huentitán. Entonces, este es el que tomo yo como caso. Al estar inserta ahí en Huentitán me doy cuenta de diversas necesidades que yo observo y logro detectar. Incluso yo como miembro activo del colectivo, ahora ya es Huentitán Vive Hace, pero antes era colectivo Huentitán Vive. No sé si alguno de ustedes haya escuchado hablar del movimiento. Pero bueno, ahí estoy desde el año 2014 y bueno, ya vamos por mucho tiempo, ¿no? Ahorita el movimiento se ha consolidado, se ha diversificado también, pero a partir de todas esas cosas que hemos vivido, yo me he dado cuenta de ciertas necesidades, como les dije, que he identificado. Y bueno, dije, el movimiento como tal se personifica por estar compuesto de urbanistas, arquitectos, estar compuesto de otros profesiones y trabajo social ninguna. Entonces a mí, siempre que yo iba a las sesiones de cabildo, a los diferentes eventos que realizaba, me decían, ¿tú eres abogada? Y yo dije, no, yo soy trabajadora social. Oye, ¿y por qué manejas los artículos? ¿Y por qué sabes del plan? Y, o sea, tú no eres ni urbanista, no, pero un trabajador social debe de saber de esto. Entonces, al final, ahí fue cuando yo me di cuenta de esta necesidad, ¿no? Y bueno, ¿qué es el movimiento vecinal de Huentitán? Así muy a grandes rasgos me gustaría como platicarlo, porque a partir de eso surge. El movimiento tiene diferentes ejes. El primero que yo me di cuenta fue esta necesidad de detectar un problema que tienen. A lo mejor ya eran autogestivos, ya eran organizados, ya tenían una necesidad, un problema. Ellos surgen porque el ayuntamiento municipal y estatal quiere construir fiestas de octubre, quiere destruir áreas naturales, quiere destruir diversas áreas verdes importantes para la comunidad y para la zona metropolitana. Entonces ellos surgen a partir de una amenaza y a partir de eso se organizan, pero en ningún momento dijeron, bueno, tú eres el líder y tú no, surgen así tal cual. Y eso les ocasionó problemas. ¿De qué tipo? Surgieron, actualmente son 5 colectivos los que hay ahí, cuando realmente debería haber solo uno, unido entre todos. Ha habido conflictos relacionales, problemas entre líderes, problemas en relación a que no saben cómo organizarse, sus reuniones tardan 1 o 2 horas, cuando podrían durar media hora, 45 minutos. Entonces yo me voy dando cuenta al ingresar yo ahí de todo este tipo de problemas y comencé a hacer una etnografía y dije, bueno, voy haciendo una etnografía, voy viendo qué está sucediendo, detecté roles, detecté liderazgos, detecté todo esto y les dije, oigan, yo como miembro activo de Huentitán, propongo esto, ¿qué dicen? No, pues que sí. Entonces, a partir de ello se hizo esta situación y bueno, al final
ahí fue cuando me di cuenta, dije, bueno, no hay diagnóstico. Para iniciar no hay un diagnóstico, no hay una planeación, no hay una organización, no hay una sistematización, no hay una evaluación. Fue cuando dije, bueno, si yo estoy estudiando, en ese tiempo todavía estaba estudiando, si yo estoy estudiando y yo sé manejar estas herramientas y ellos no saben, no las conocen, ¿por qué no yo les brindo mi conocimiento en relación a esto? De hecho, yo en muchas ocasiones me cuestionaban, es que tú qué haces aquí, tú eres trabajadora social, o sea, ¿tú qué me vas a aportar? Y yo les decía, bueno, yo sé hacer esto, mira, a lo mejor no es lo mismo que yo te maneje una clave del POET o de algún tipo de plan municipal de desarrollo urbano, que también lo tuve que aprender a fuerzas, pero no es lo mismo que yo te maneje eso, pero a lo mejor es más intangible el hecho de que yo te pueda aportar una organización de una reunión a una minuta y decirte, ¿sabes qué? Tienes que durar esto. Aportarte un proceso de cómo consolidar una asociación civil, tampoco lo puedes aportar tú, y eso yo sí lo sé, y eso yo puedo aportártelo. Entonces, a partir de ello, dije, bueno, la planeación y luego finalmente una ejecución del problema. Esa es la parte principal. Y en el artículo que escribí de ahí de Calidoscopio, es un primer acercamiento realmente a este tema, porque ahí solamente tuve la oportunidad de analizar como los roles que tiene un trabajador social. Por ejemplo, un trabajador social, aunque parezca que no, y aunque haya un líder nato dentro del movimiento, el trabajador social tiene bastante que ver en cómo se mueve este movimiento. Cómo es que actúan, si es que toman una posición radical, si es que deciden negociar, si es que deciden platicar con las autoridades, porque hemos tenido infinidad de reuniones con autoridades. En su momento se han tenido manifestaciones, o sea, en su momento posturas muy radicales, en su momento posturas bastante amigables con el gobierno, pero al final sí condiciona mucho. ¿Por qué? Porque un trabajador social bien puede ser alguien que diga, ¿sabes qué? Vamos a radicalizar y nos vamos. Y entonces tú los motivas y los mueves y de algún modo concientizas a todos y órale, vámonos. Entonces al final este proceso es súper importante. Y bueno, por otro lado, habrá que decirlo, lo que se busca en un movimiento vecinal tiene que ver precisamente con esta parte fundamental y esencial de la autogestión y organización comunitaria. Han de ver diferentes autores, sobre todo de Sudamérica, han hablado de este tema. Aquí en México, precisamente, estuve haciendo una investigación documental del tema, no se ha hablado como tal, se habla desde una perspectiva institucional, es decir, gran parte del trabajo social, bien lo menciona el evangelista, también Sánchez Rosado, Manuel, todo esto, mencionan esta parte de que el trabajo social, al menos aquí en México, surge a partir de una perspectiva institucional. ¿Por qué? Las instituciones necesitaban que los recursos fueran administrados y que no se les dieran a un apoyo asistencialista a cualquier persona. Entonces, a partir de ello, dice, bueno, necesito un trabajo social que vaya a visitas domiciliarias, que vaya y revise si la persona requiere un apoyo. Y esta perspectiva de algún modo ha prevalecido hasta ahora, porque por ejemplo, actualmente incluso todavía el trabajador social donde más se desenvuelve es en instituciones gubernamentales o no gubernamentales, pero bastante institucionales y bajo esta premisa. Entonces, al final lo que yo empecé a observar es que, por ejemplo, en contextos diferentes como Sudamérica, Perú, Chile, todo ese tipo de contextos, es muy distinto. Ahí se busca más un trabajador social inserto en una comunidad y realmente haciendo un trabajo social comunitario, organizando a la gente. Entonces dije, bueno, si aquí no se ha visto, me gustaría analizar por qué. Porque yo creía que era porque movimientos no había, pero movimientos sí hay y la intención de la gente sí hay. Este artículo primero inició en Huentitán, pero luego tuve la oportunidad de estar en la colonia Jalisco y dije, bueno, voy a poner medio en práctica lo que aprendí allá. Y entonces comencé a detectar líderes y todo y me di cuenta que eso también se puede replicar. Comencé, por ejemplo, acá el líder de Huentitán Vive es un señor que se llama Alejandro Michel. Dije, voy a buscar un Alejandro Michel en la colonia Jalisco. Y lo encontré, y actualmente yo ya no asisto a la colonia Jalisco, pero hay un comité de vecinos de la colonia Jalisco, de la segunda sección, que ahí están luchando y todo, pero ahí va poco a poco. Y creo que esa es la nueva perspectiva que podemos tener en relación a cómo se puede llevar el trabajo social. Ojo, yo no digo que esté mal ser un trabajador social institucional, porque obviamente las instituciones se requieren. De hecho, Gustavo Esteva, que maneja mucho esta parte teórica de romper paradigmas, de contra el neoliberalismo y toda esa onda, sí es importante, las instituciones son necesarias para regular ciertas cosas, pero no podemos irnos a un extremo, radicalizar y decir, ¿sabes qué? Todo va a ser comunitario, todos vamos a ser socialistas y ya, pues mejor dejamos Facebook, dejamos todas nuestras apps y demás. No, más bien se trata de encontrar un match entre ambas cosas y decir, bueno, una institución, las tecnologías pueden hacer match con lo de antes y de ese modo podemos crear una convergencia. Y eso es lo que un trabajo social para mí en la época actual y bajo estas premisas es lo que puede llegar a ser. Ahora bien,
Si hablamos de otras premisas en relación a mí me cuestionan bastante este hecho de que dicen, bueno, ok, tú dices que un trabajador social sí puede crear, incluso estoy intentando crear un modelo teórico y toda esta cosa, digo, es un gran reto, todavía no estoy en maestría, espero algún día poder hacerlo, pero un modelo teórico en relación a cómo se puede hacer una intervención en movimientos vecinales. Porque hay un bagaje muy amplio en relación al trabajo comunitario. Está Barbero y Cortés, diversos autores que manejan esta parte de comunidad, pero la manejan desde una perspectiva distinta. No hay realmente un autor o una digamos, conjunción de todas estas cosas que suceden. Por ejemplo, Anderek, que por respeto es Anderek, pero él es sociólogo. Al final lo que me gustaría es que un trabajador social, viviendo en la realidad, viviendo con la gente y trabajando con la gente, pueda crear este tipo de cosas. Y pueda decir, bueno, sí, obviamente la perspectiva viene desde la sociología, viene desde la psicología, porque al final en un movimiento como este hay que tomar una perspectiva ecosistémica, donde ves cómo se comporta la persona. Gran parte de los problemas que yo en Titán eran en relación a las personalidades que cada individuo tenía y los problemas familiares que estaba presentando, pero a la vez ves cómo es que, por ejemplo, desde una perspectiva más amplia, desde una red todavía mucho más amplia en relación a instituciones, cómo es que el sistema de algún modo oprimía al individuo y eso ocasionaba que el individuo, por su personalidad, reaccionara de cierta manera y a su vez afectaba a la colonia y la colonia de algún modo reaccionaba de esa manera. Entonces te das cuenta de cómo todo está interrelacionado y cómo es que tú directamente puedes entrar a mediar esta situación. Por otro lado, habrá que decir que realmente es un trabajo arduo, en el sentido de que no es de 1 o 2 meses, yo ya llevo 2 años ahí y todavía seguimos, y aparte es algo muy dinámico, es decir, en su momento, cuando se dio todo este tipo de problemas, posterior a ver yo el diagnóstico y todo lo que yo había vislumbrado, dije, bueno, ok, tengo el problema, tengo la situación. ¿Cuál es el problema? Los colectivos no se llevan entre sí. Vamos creando un Frente Unido por Buen Titán, entonces busqué una asociación civil que se encargaba, como era muy especialista en estos temas. Yo, al ser parte del movimiento, y es algo que hay que decir, era un pro, porque me hacían caso, y me decían, no, pues Adriana dice, no, sí, vamos. Pero por otro lado, en ocasiones, como yo soy parte de Huentitán Vive, si el otro colectivo de Vecinos Unidos por Huentitán me veía, ese Huentitán Vive no le hagas caso. Entonces yo tuve que buscar a alguien fuera, a alguien externo, que dijera, bueno, a lo mejor yo le voy a decir, mira, el panorama está así, pero que me ayude de algún modo a mediar esta situación que ahorita yo no estoy pudiendo hacerlo porque los demás me clasifican como Huentitán Vive. Entonces busqué a una asociación, se hizo un Frente Unido por Huentitán, en su momento funcionó muy bien. En este momento ya no está funcionando muy bien, entonces se tuvo que buscar otra estrategia de acción. ¿Cuál fue la siguiente estrategia? Consolidar a Huentitán Vive como ACE, que es el grupo identificado como factor potencial para que esto crezca y para que el movimiento no acabe, porque todavía es fecha que todavía no se resuelve. Entonces al final es esto, no es una solución tangible, y creo que tiene esta relación parte teórica, parte realista. No es algo estable, es algo dinámico. No es algo que simplemente tú puedas diagnosticar de una manera u otra. Estamos trabajando con personas, por lo tanto en algún momento dices sí, en otro momento dices no, pero la capacidad y la importancia de cómo es que tú decidas qué estrategias vas a llevar a cabo, y sobre todo tomas en cuenta a la gente, es la parte fundamental de cómo el movimiento vecinal puede llevar a otro rumbo. Acaba de suceder esta situación de que decíamos, bueno, Alfaro en este momento, espero que no lo saquen en prensa porque Alfaro me va a colgar, bueno, no importa. Alfaro quiere construir ahí, y él dice que es un plan súper padre y es un plan excelente y es un plan muy bonito. Los vecinos no quieren y dicen, no vamos a hablar con el gobierno, pero la amenaza está. Entonces yo les dije, a ver, vamos platicando, vamos viendo pros y contras de hablar con Alfaro. Yo sé que el hecho de que hablemos no significa que vayamos a decir que sí vamos a negociar, pero vamos viendo pros y contras. No, vamos viéndolo, vamos hablando, analicémoslo y luego vemos. Hasta ahorita está la postura de que sí vamos a intentar platicar con él. Obviamente la postura de no se va a realizar Iconia, ese proyecto que quiere construir ahí, no se va a realizar. Pero al final es esta parte de estira y afloja. Tienes que saber en qué momento sí hablar con las autoridades, tienes que saber en qué momento no hablar con las autoridades, porque también se aprovechan de la situación. Tienes que saber en qué momento hablar con la iniciativa privada, el Grupo San Carlos, por ejemplo. Entonces, esta perspectiva a mí fue la que me encantó del movimiento vecinal, porque ya existe el trabajo social comunitario, desde la perspectiva, por ejemplo, hay promotores vecinales del Grupo San Carlos,
hay promotores vecinales en el Ayuntamiento de Zapopan, pero tienen una perspectiva de vamos a convencer al vecino para construir una carretera, vamos a convencer al vecino para construir tal edificio. Y no tienen la perspectiva de vamos a ver qué quieren los vecinos, vamos a ver qué quieren las instituciones y vamos a ver cómo lo conjugamos un poco. Tuvimos un foro y ahí fue terrible, estuvo Grupo San Carlos, estuvo el gobierno y estuvimos nosotros. Entonces era un conflicto constante, un choque constante, pero ahí nos pudimos dar cuenta de cómo puedes mediarlo. Y de hecho a mí me tocó estar ahí en medio y en un momento en que dije, no sé qué voy a hacer, pero en ese instante y en ese momento fue cuando pude realmente decir, bueno, está el gobierno, está la iniciativa privada y estamos nosotros. En este momento podemos concretar y consolidar algo. Se hizo un plan y todo en este momento todavía no se ha llevado a cabo, fue hace como 2 meses esa reunión, pero al final es de esta importancia. Ahora bien, no me gustaría me gusta mucho citar autores, pero creo que para eso podemos leer el artículo. A mí y leer mi tesis, no es que la esté recomendando, todavía no se ha publicado, pero ahí va el proceso. Entonces al final es esta perspectiva teórica, esta perspectiva metodológica, y en este momento y a partir de las investigaciones, como dije, etnografía, investigación acción participativa, todo este tipo de metodologías me han permitido a mí consolidar y en este momento, hasta el momento validar la hipótesis que tengo de que el trabajo social se cuenta con las variables teóricas, metodológicas necesarias para poder intervenir en comunidad como un movimiento vecinal. Sí las cuenta. Ahora bien, no significa que no requiera modificaciones, pero sí las tiene y al final de cuentas podemos crear un nuevo paradigma. ¿Qué se requiere? Que el trabajo social comience a repensar ciertas cosas de cómo hacemos cómo manejamos ciertos mecanismos, cómo interactuamos con la sociedad, desde qué perspectiva estamos parados, desde qué paradigmas estamos parados, desde qué sociedad y modelo económico estamos parados, y desde entonces replantear qué estamos haciendo. Ahora bien, las tecnologías nunca dejan de ser importantes para este tipo de situaciones, y es ahí donde entra la riqueza de esta parte profesional, es decir, el trabajo social es tan diverso que tú puedes probar desde una perspectiva tecnológica. En ese momento tienes que saber, desde una perspectiva legal, urbanística, tecnológica, social, cultural, económica, tienes que saber tienes que intentar abarcar todas las variantes posibles para poder realizar la intervención. Entonces al final esa es como la probadita de lo que yo intento venir a hablar. Igual, y lo que me gustaría es que si tienen la intención y si tienen como decir, sabes que yo quiero, yo puedo, al menos como también son las puertas abiertas. Yo en este momento ya no soy tan activa por cuestiones laborales, pero también eso me permitió ver que el grupo, en su momento era necesario que yo estuviera ahí, ahora que ya no estoy, el grupo sigue solo y el grupo va solo, y eso pues también es muy padre, ¿no? Ver que sí da frutos. Entonces al final, eso es lo que yo les quiero compartir, muy práctico, muy realista, muy así, porque así me gustan las cosas. Pero bueno, igual, si tienen alguna duda, estoy abierta a respuestas. Pueden consultar el artículo de Adriana en la página 96 de la revista Caleidoscopio, el número 1. Y es algo muy interesante, es la primera vez que yo escucho a Adriana platicar sobre su tema. Lo había leído, pero no lo había escuchado de su viva voz. Pero es uno de los artículos más interesantes del número 1, pues con el que arrancamos. Es de los más interesantes junto con el de otros estudiantes, y resalto lo que menciona de repensar el trabajo social, como lo decía en su libro Natalio Kirchnerman, que tiene una de sus obras fundamentales, repensar el trabajo social. Pero actualmente, aparte de repensarlo, yo creo que hay que recrearlo también conforme a las necesidades y a los cambios actuales. Entonces está esta parte comunitaria, que hay mucho que hacer, sobre todo en México, porque vemos, obviamente Latinoamérica está como unos 40 o 50 años más avanzados en trabajo social que nosotros, y Estados Unidos y Europa ni se diga. Entonces estamos como hasta abajo de todo. Entonces hay que empezar como a replicar modelos de ellos para ver qué es factible para nosotros. Entonces los invito a que lean el artículo de Adriana, que está muy interesante. Tiene un cuadro del rol del trabajador social comunitario excelente, donde dice que el trabajador social comunitario es líder, es catalizador, es movilizador. Entonces es bastante interesante el artículo de Adriana Mesa para los que tienen práctica comunitaria, por ejemplo.
les están interesados en esta investigación con comunidades. Y bueno, agradecemos la participación de Adriana Mesa con su artículo. Vamos a dar pie a Juan Alfonso Cruz con su artículo en torno a la familia, por favor. Gracias, Cuca, gracias a todos ustedes por venir. He tenido la fortuna de poder participar en todos los números de la revista con diferentes artículos que básicamente los he extraído de ensayos durante la carrera. Yo soy sociólogo, pero viendo el esfuerzo que hacen desde el trabajo social, me parece muy importante aplicar esta cuestión de la interdisciplinaridad, porque pues, obviamente todas las disciplinas de ciencias sociales tienen mucho que aportar al conocimiento, pues. Y bueno, en el caso concreto del último artículo que escribí fue acerca de la familia. Lo situé nada más en el aspecto teórico y conceptual porque se necesitan precisar ciertos elementos que uno por sentido común asume de lo que se entiende por familia. Muchas veces se confunde el término familia con unidad doméstica, con hogar o familia, unidad censal, no sé, de ese tipo, que son confusiones de orden estadístico, que son confusiones de orden de sentido común, incluso de políticas públicas. Y al no definir los conceptos que se utilizan para determinar un proyecto, desde ahí podemos tener dificultades a la hora de hacer programas o políticas públicas. En este sentido, ya cuando empiezo a problematizar en el artículo de la sexta número, me doy cuenta que la familia tiene una construcción sociohistórica, es decir, se sitúa dependiendo de los espacios, los contextos y el tiempo. Y con base en ello hay autores que incluso hablan de sistemas familiares mundiales. Básicamente se identifican 5 y en esos 5 involucran tanto familias, digamos, de corte católicas, metiendo variables como religión y esas cuestiones, hasta de las religiones, esto del judaísmo y de la corriente de lo del ¿cómo se llama? Del profeta de Alá y todos esos. Entonces ahí te das cuenta cómo la religión influye en la construcción sociohistórica de las familias. Y luego ya después de ver esa construcción sociohistórica a nivel mundial, en mi estudio trato de situarlo en el contexto mexicano. Primero a través de analizarlo en cómo la familia se concibió en la época de la colonia, luego en la época de la revolución, y ver cómo a través de ese hilo conductor histórico se han conformado las familias en la sociedad contemporánea. Básicamente ahorita vemos que ahorita hay muchos tipos de familia, ya no solo es papá, mamá, hijos, no existe la familia nuclear tradicional nada más, existen muchas familias que involucran uno o varios miembros, incluso pueden ser extensos, más cerrados, monoparentales, etcétera, etcétera. Y como al final intento de mi artículo distanciarlo de otros conceptos como unidad doméstica. Por ejemplo, la familia en sí se define como un grupo de individuos que guardan lazos sanguíneos entre sí. Esa es como una definición muy típica y que la manejan autores como Anthony Giddens y ellos. Sin embargo, la unidad doméstica toma en cuenta esto y dice que es a todos aquellos señores que viven en una casa. Entonces, ya el concepto de familia ya lo precisaron aún más en un concepto o metiendo variables de tipo geográfico. Y luego, cuando ya hablas de hogar, metes no nada más a los de sangre, o sea, a los miembros de sangre, sino también metes a otros tipos de corte, ya digamos, de políticos, como el novio de mi prima, el amigo de mi mamá, etcétera, etcétera, que pueden vivir ahí, pues. Y entonces ya el concepto de familia se diversifica, se complejiza y por tanto es difícil de abordar. Entonces, pues yo los invito a que lean el artículo, pues, y si hay discusiones, dudas al respecto, pues con mucho gusto las compartimos, pues. Ya vamos a publicar el número 6, ya lo terminé de editar por fin después de 15 días de retraso. Ya lo publicamos este número 6 que tiene también participaciones internacionales, además de las locales de la Universidad de Guadalajara y de otras instituciones. Y para que vean todos estos artículos, el de Juan que está en el número 6 y el de las dos compañías que ahorita van a abordarlo,
consecuencias de la globalización en la educación. Habla sobre cómo desde décadas pasadas la educación ha tenido que seguir ciertas tendencias que la globalización la ha arrastrado con ella, siendo así utilizando pues recomendaciones de agentes internacionales como son la OCDE, el Banco Mundial y pues otros. Pues realmente no se le prepara al individuo para salir en el contexto actual globalizado en la educación. No hemos educado a las generaciones próximas para nuestro nuevo contexto. Bueno, pues realmente las nuevas tecnologías han cambiado la forma en la que se educa el educador educando, porque aparte de que hacemos un retroceso en las habilidades cognitivas de los estudiantes, también es un retroceso a la forma en la que se está educando, porque No te preocupes. pues es que es la primera vez que hablo así en público, es como que me pongo de nervios. A todos la primera vez. Sí, pero Sí, ya, sí, ya explicaste. sí, lo siento, estaría más padre que mejor se los platique así ya. Mejor léalo. Mejor léanlo, está mejor, se los juro. Sí. Bueno, es el surgimiento como las universidades públicas han luchado por la educación desde los años 60, pero realmente la globalización empieza a surgir a finales de los años 70 e inicio de los 80 con la crisis económica. Empiezan las autoridades a convivir e interactuar con los agentes internacionales y empiezan a seguir sus recomendaciones que realmente son impuestas. ¿Y hacia dónde nos lleva eso la globalización? Pues hacia la exclusión, hacia la privatización, que es un indicador muy importante porque hacia allá va, no cualquiera puede estudiar. El hecho de que haya más universidades privadas y menos públicas, menos ingresos en las públicas, esa es una forma de privatización, siendo que en la Constitución hay un artículo que nos garantiza nuestro derecho a estudiar, un artículo que deberían de quitar realmente porque no todos tenemos esa oportunidad, no todos podemos estudiar. Hay que considerarnos afortunados de poder hacerlo. Y la globalización va más allá, porque ahora mis acciones no solo me afectan a mí, no solo afectan a los próximos a mí, van a afectar a las siguientes generaciones que siguen, hacia personas que yo nunca voy a conocer, de lugares que yo nunca voy a imaginar hacia dónde están. Porque ahorita no me está afectando a mí, yo estoy estudiando, ustedes pueden estar estudiando, pero nada les garantiza que sus hijos no van a pelear para poder estudiar, nada se los garantiza. Y realmente también la exclusión, como la educación es la base de la economía y cómo la economía quiere explotarla sin ver realmente cuáles son sus necesidades. Debería ser equitativo, ya que si un país con buenas bases en educación es un país que va a desarrollarse muy bien económicamente, pero pues no lo ven así nuestros gobernantes, solo quieren seguir explotando la educación para poder satisfacer las necesidades coyunturales que hay en el país. Y es muy triste saberlo. Sí, pues pónganselo a pensar. Y pues el objetivo de mi ensayo es crear una conciencia sobre lo que está pasando, porque dirán, ay, pero ¿qué podemos hacer? No podemos combatir la globalización, no podemos hacer llegar a, no sé, una máquina del tiempo y ver cuando no estaba, o querer, ay, voy a erradicar la globalización. No se puede. El ser humano no puede elegir su situación, pero sí puede saber qué va a hacer en las circunstancias, porque somos libres y podemos decidir. Y en el momento en que nosotros hagamos conciencia y nos demos cuenta de lo que está pasando, podemos hacer algo por nuestras futuras generaciones. Podemos cambiar esa interacción que hay entre el educador y el educando.
podemos reforzar la exclusión, ya que se están promoviendo más carreras del futuro como hidráulica, mecánica, y se promueven más que las carreras de humanidades. Entonces, ¿hacia dónde va esto? En que queremos que ya no haya más carreras de humanidades, son las más importantes. No entiendo por qué el gobierno, la misma educación, las autoridades educativas promueven más estas carreras, cuando lo que necesitamos en este contexto para educar a nuestras futuras generaciones y a las generaciones actuales, a los jóvenes, para crearles un pensamiento teórico, reflexivo, analítico, porque esto no solo le compete a las carreras de humanidades, nos compete a todos, de todos los sectores universitarios. En las universidades deberían enseñarnos sobre cómo debemos de cambiar nuestro entorno, pero ¿cómo lo vamos a cambiar? Desde nosotros mismos. En el momento en que nosotros hagamos conciencia y hagamos un cambio, nuestro entorno va a mejorar y con ello nuestro contexto. Podemos humanizar nuestras circunstancias, podemos humanizar la educación. No podemos controlar tal vez la globalización, pero desde la formación, desde casa, desde la escuela, podemos humanizar nuestras circunstancias. Y pues lean ensayo, por favor, lean artículos, está muy padre, se los juro. Léanlo, lo vamos a publicar más al ratito en nuestras páginas. En Facebook estamos como Revista Caleidoscopio TS, ahí vamos a subir el número en la nochecita y aquí llegue a trabajar. Lo vamos a publicar para que lean todos los artículos que hemos estado hablando. El de ayer está en el 1 y los demás están en el 6. Y bueno, muchas gracias. Viste que solo necesitabas como... Sí, que me empujaran, pero se soltaban así grandes. Sí, me llegó lo bueno, si no. En el salón no se cae, pero... Vamos a continuar con el artículo de Paola Margarita García acerca de las implicaciones en la formación académica de los estudiantes de trabajo social de la UDG. Entonces, que nos hable un poquito de su artículo. Adelante, Paola. Muy bien, pues primero muchas gracias a la revista por darme la oportunidad, a ustedes por asistir. Y de hecho mi ensayo, aunque les parezca curioso, ya me dieron aquí una introducción las compañeras.